Bueno, voy a grabar por las dudas para que los que no vinieron puedan ver esta. Entonces les decía, que eh, esta, el tema del pecado original en la Biblia, si miramos el Antiguo Testamento, o sea, uno podría decir, ¿qué nos dice, cuál es la conciencia que el Antiguo Testamento adquirió respecto del pecado, la conciencia de la pecaminosidad universal? O sea, si hay algo de lo cual los creyentes del Antiguo Testamento, según lo testifica la propia Sagrada Escritura, fueron conscientes, es de la pecaminosidad universal. Hay salmos que lo dicen con total claridad. No hay uno que obre bien ni uno solo. El Salmo 51 que recién rezábamos hablaba de pecador me concibió mi madre, es decir, de la conciencia de que hay una realidad que afecta a mi propia naturaleza. Ese pecador me concibió mi madre no es solamente el salmista X que cometió tal o cual pecado, sino es de alguna manera todo hombre y toda mujer que ante la conciencia de la propia fragilidad terminan comprendiendo que de alguna manera el pecado es una realidad que nos precede, acompaña y atraviesa. ¿Sí? Evidentemente, la expresión pecado original no existía ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Recién es una expresión que fue tomando cuerpo en la reflexión cristiana ya en el siglo IV de nuestra era, claramente. Pero como idea, como convicción, como experiencia que acompaña a la humanidad, la idea del pecado es justamente la idea clave que permite comprender un montón de circunstancias que acompañan la vida humana, la muerte en particular, la enfermedad, el fracaso moral, las guerras, las traiciones, etc. Bien, vamos a ver un poquitito el gran relato del pecado original originante, que es Génesis capítulo 3. ¿Sí? Vamos a tomen sus Biblias. En primer lugar, vamos a leer el versículo, capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? Mónica, ¿podés leer Génesis capítulo 2, versículo 16? El versículo 16 nada más. Sí. Y le dio este orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. ¿Sigo? Sí, sí. Este 17 también. Exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Bueno, aquí aparece por primera vez un mandato, una palabra de Dios que tiene dos dimensiones. Una dimensión positiva, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero también tiene una dimensión restrictiva, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no deberás comer porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. O sea, es interesante, en el jardín el hombre originario tiene la posibilidad de comer de todo, o mejor dicho, todo, excepto un árbol.
Se han escrito bibliotecas sobre el simbolismo del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Yo ahora no voy a entrar en esa temática, pero sí nombrar justamente que existe una limitación. Y esa limitación no solo habla de la naturaleza del árbol, sino también habla de nuestra propia naturaleza. El hombre, a través de ese límite, en el contexto de un gran don, un don prácticamente universal, aprende que también él ha de vivir la limitación con gozo y con paz. Hago aquí un paréntesis. ¿Recuerdan el documento que es El hombre, un itinerario de antropología bíblica de la Pontificia Comisión Bíblica, que yo les pedí que vayan leyendo? Ya hicimos un resumen del primer capítulo. El documento consta de 4 capítulos. Y lo interesante de estos 4 capítulos es que todos, absolutamente todos, comienzan con el libro del Génesis. Justamente con estos capítulos 1, 2 y 3 del Génesis, y encaran la temática propia de cada uno de estos capítulos desde el libro del Génesis. Aquí, justamente desde una ley. Yo voy a compartir pantalla, vamos a leer algo del último capítulo, cómo empieza el último capítulo que se refiere justamente a la orden, ¿sí? Así que voy a compartir en pantalla. ¿Alcanzan a ver? Vamos a agrandar un poquitito. Estamos leyendo aquí. Les pongo acá para que veamos dónde estamos, ¿sí? El capítulo 4, el ser humano en la historia, ¿sí? Y este capítulo 4, ahí ven mejor. Este capítulo 4 comienza justamente aquí en el número 269 con el hombre bajo la ley. Lucas, te pido que vayas leyendo este número 269. El hombre bajo la ley. En los relatos del Génesis 1 y 2, junto a la descripción de las acciones realizadas por Dios, se recogen sus palabras, que ayudan a comprender el significado de la creación. En Génesis 1, los exegetas han señalado que Dios pronuncia 10 palabras, una especie de decálogo original. Casi todas, exceptuando el soliloquio del Génesis 1.26 y la entrega del alimento en Génesis 1.29, tienen una forma lingüística volitiva. Son mandatos dirigidos a la luz, al firmamento, a las aguas, a la tierra, a los astros, a los animales y finalmente al hombre. Podemos decir que en este primer relato el mandato divino pretende dar a conocer la voluntad del Creador en el acto mismo de su obra, como sucede explícitamente en la creación del hombre en Génesis 1.26. Este recurso estilístico se repite en el versículo lapidario del Salmo 36. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. No se puede decir que las formulaciones imperativas de Génesis 1 traten propiamente de mandamientos, ni siquiera a propósito de las palabras dirigidas al género humano, ya que estas son calificadas como bendición y no como precepto. Esto, además, queda confirmado en el paralelo de Génesis 1.22, donde la misma terminología se aplica a los peces y a las aves. En otras palabras, la fecundidad humana y el dominio sobre la tierra y los animales deben considerarse como el don original de Dios, en lugar de ser, como algunos interpretan, el primer precepto que se ha de cumplir. En cualquier caso, podemos añadir que en todo don del Señor está inscrito, de manera intrínseca, la llamada a acogerlo según su significado. Y solo es el ser humano es capaz de aceptar esta llamada divina de manera inconsciente, inteligente y libre.
Muy diferente a la perspectiva de Génesis 2, porque en este segundo relato aparece con mayor claridad la dimensión imperativa de la acción y de la palabra del Señor, ambas destinadas al ser humano. Tenemos en primer lugar una modalidad indirecta de proponer un mandato, análogo por esta la fórmula Génesis 1, por lo cual el don divino está vinculado a una finalidad querida por el Creador, que el ser humano está llamado a desempeñar. Esto se expresa en Génesis 2:15, donde leemos que Dios colocó a Adán en el jardín asignándole la tarea de guardarlo y cultivarlo. Este modo de exponer el deber que surge de la iniciativa divina se encuentra en otros pasajes de la Escritura. Los relatos de los orígenes son, de hecho, como la premisa del mandamiento. De este modo, en Génesis 1 se habla de la creación del universo en 6 días y de descanso del Creador en el séptimo día. Esto fundamenta las prescripciones de Éxodo 28:11, a propósito de la laboriosidad ferial y de la extensión del trabajo en el día de sábado, mediante el cual el ser humano celebra la obra divina. También el relato de la liberación de Egipto constituye la premisa teológica del Decálogo en Deuteronomio 5:21. No solo permite comprender cómo la idolatría equivaldría a volver a caer en la esclavitud, sino que confiere al precepto del sábado el valor de celebración de la libertad, además de exigir la liberación de las servitudes que la miembro de la familia. Otro ejemplo característico es Isaías 5:1-4. Aquí el profeta, bajo la forma de una parábola agrícola, muestra cómo la acción divina obviamente espera los frutos de la actividad humana. Lo mismo sucede en Mateo 15. Además, en Génesis 2 se presenta la modalidad del mandato dirigido al ser humano de manera explícita. Bueno, acá le pido a Mónica que lea ahora a partir de aquí. Fíjense que hasta acá, ¿qué dice en última instancia? Que Génesis 1, bueno, las palabras que parecen un mandato, en realidad no habría que entenderlas como un mandato, sino como un don. Son palabras con las cuales Dios crea. Pero aquí establece una distinción entre Génesis 1 y Génesis 2. Y aquí viene justamente el mandato del cual recién leíamos, tratábamos de interpretar. A ver, Mónica, ¿podés leer Génesis a donde dice, empezá aquí a donde, además de Génesis 2, ¿sí? Por favor. Sí, sí, apagué la cámara porque se me está cortando por eso. Por eso. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Ok. Además, en Génesis 2 se presenta la modalidad del mandato dirigido al ser humano de manera explícita, lo que merece un comentario más extenso. Bien, acá prepárense, viene un comentario más extenso. Fíjense, la idea es, aparece la modalidad del mandato dirigido al ser humano de manera más explícita. Acá hay un mandato, ¿sí? Lo que recién leíamos es un mandato. Por favor, seguí. ¿Leo la lectura? No. Sí, léelo de nuevo. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. El Señor Dios dio este mandato al hombre, Adán. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. ¿Sigo? Sí. El mandato, la terminología del mandato aparece por primera vez en el texto bíblico con el verbo Sawá. Usado siempre en una forma intensiva, retomado después en Génesis 3, del 11 al 17, en el contexto del juicio divino. El verbo se utiliza en el Decálogo y ampliamente en los códigos legislativos. El sustantivo quizá, ¿se llama? Mitzvah. Mitzvah es uno de los términos técnicos del mandato divino. La terminología hebrea del mandamiento es bastante rica. Se utiliza sustancialmente de manera sinónima, aunque algunas exegetas intentan especificar sus diferentes matices para los distintos verbos y sustantivos. Señalamos los términos más frecuentes: Torá, instrucción, norma,
Hoc, ¿sí? Decreto, Mishpat, decisión, juicio, edad o edut, declaraciones, además de davar, palabra, término genérico pero importante, usado entre otras cosas para designar las 10 palabras del decálogo. Por supuesto, el mandato también se expresa mediante el verbo en imperativo, tanto en la modalidad positiva de la prescripción, recuerda, observa, haz, honra, como sobre todo en la modalidad negativa de la prohibición, no matarás, no robarás, no te harás una imagen de Dios. En cualquier caso, las dos formas aparecen unidas en un único precepto, como en el mandamiento del sábado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo no harás trabajo alguno. Bien, más o menos se entiende. Acá este primer punto está hablando, todavía no entró en el tema del mandato concreto, pero bueno, está hablando de los diferentes términos, sustantivos y verbos, con que en hebreo se expresan este tipo de mandatos al hombre. Vamos al punto 272. Sí, por favor, Mónica. Okay. La orden dada por el Señor en Génesis 2, del 16 al 17, asume formalmente una estructura bipartita. Bipartita. O sea, dos partes. Sí. Al requerimiento normativo que expresa la voluntad divina, se añade una motivación. ¿Por qué? El mandato, a su vez, es doble, porque la prohibición, no comerás, está precedida por una solemne imitación positiva. Akol tokel. Akol tokel. Puedes, debes comer, expresada de una manera lingüística que se usa también en otros lugares para afirmaciones de carácter normativo. Fíjate que es interesante esto. Puedes comer, no es simplemente un permiso de alguna manera, es también un mandato distinto. Es que en realidad la utilización puedes es una invitación, el debes ya es una normativa para nuestra lingüística. Exacto. Son dos cosas distintas en realidad. Pero ellos como que... Pero no sé tiene un cierto carácter, fíjate lo que dice acá, tiene un cierto carácter normativo, ¿no? Que digo que hay que tenerlo en cuenta. Pero sigamos, esto supone, por lo que atañe a la alimentación, que el ser humano está sometido a la obediencia, tanto para abstenerse de lo que está prohibido, como para comer aquello que Dios le ofrece. La motivación del mandamiento de Génesis 2, 17b, al utilizar la fórmula del veredicto que impone la pena capital. Mont Tamut, sí, tendrás que morir. Muestra las consecuencias trágicas de la transgresión. La amenaza de muerte constituye un elemento disuasorio y es, por tanto, una ayuda para que el ser humano obedezca. Por otra parte, la consecuencia del morir permite comprender cómo la transgresión se supone directamente a la obra divina que con su soplo da vida al ser humano. bien, interesante. Voy a leer esta partecita con letra más chiquita. Esta letra más chiquita es porque está hablando más a los especialistas, ¿no? En las formulaciones legales de los códigos aparecen diferentes formas de motivación. Algunas proporcionan la justificación del precepto, ilustrando su sentido en relación con algún acontecimiento significativo de la historia de la salvación, como cuando se ordena amar al extranjero, porque el Señor amó a Israel cuando fue emigrante en Egipto. Más a menudo el por qué muestra las consecuencias negativas de la desobediencia, como ahora en Génesis 2:17b. Un ejemplo típico es la prohibición de pronunciar el nombre del Señor en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. En los mandatos positivos, el legislador hace emerger predominantemente la perspectiva de vida y felicidad que se desprende de la obediencia. Sin embargo, la mayoría de las veces, el mandato no tiene justificación alguna y cuando se expresa explícitamente, no desarrolla una argumentación capaz de mostrar lo razonable de la prescripción. Esta forma de mandar parece exigir, pues, una gran confianza en aquel que da las órdenes. ¿Sí? Estamos hablando... Pero bueno,
Vamos a detenernos acá. Esto sigue la explicación. Fíjense, toda esta explicación, digo para que lo tengan en cuenta, en el documento, este documento que es El hombre, un itinerario de antropología bíblica, todo lo que está escrito en letra cursiva es justamente la parte más exegética del documento, o sea, donde va a la cuestión más de la exégesis del documento, ¿no? Después bien, lo que está en letra de imprenta más común ya es una reflexión. Aquí, fíjense, el mandato divino al comienzo de la historia del pueblo de Israel, siempre se empieza en el Génesis, después va la historia, después va la poesía, o a los profetas, y a la poesía, y a la sabiduría, ¿no? Es como un esquema, y al final al Nuevo Testamento, como todo esto entra después en el Nuevo Testamento. Pues bien, estamos aquí, dejo de compartir, ante un mandato, puedes, un permiso, pero que tiene un carácter normativo, pero no comas, y con una justificación. En este caso la justificación es disuasoria, como decía aquí: el día que lo hagas morirás o quedarás